Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es, de verdad, un verdadero terremoto en la República Dominicana. Estamos hablando de la Operación Cobra. Y tiene que ver con un presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud, o sea, el SENASA. Sí. Hay varios detenidos, incluyendo al exdirector, Santiago Jacín, y la verdad, revisando los análisis de la prensa local, este caso va mucho más allá del dinero. Muchísimo más allá. Es como una ventana a cómo se cruzan la política, los negocios, la ética. Totalmente. De hecho, una de las fuentes que tenemos lo describe de una forma que se te queda grabada, ¿eh? A ver, Dice que con este caso se le quitó la tapa a un tanque de pus. qué imagen más fuerte. Es muy fuerte. Y nos dice que esto pues no es un hecho aislado. Para entender bien la magnitud, creo que podemos verlo desde 3 ángulos. Ok, Primero, la mecánica del fraude en sí. O sea, cómo funcionaba, a quién le afectaba. Segundo, el debate que se ha encendido sobre el rol de los empresarios en el gobierno. un tema clave. Y tercero, las consecuencias éticas que ha desatado todo esto, que son, bueno, casi un escándalo aparte. De acuerdo, empecemos por el núcleo. Más allá de los titulares, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque los cargos suenan muy técnicos. Asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno. Pero en la práctica, ¿cómo se supone que funcionaba esta red? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. No estamos hablando de contabilidad creativa solamente. No. Las acusaciones del Ministerio Público pintan un cuadro muy crudo. Por ejemplo, se mencionan pagos por vacunas que, según la investigación, nunca se aplicaron. O sea, Imagina eso. Se factura un servicio de salud esencial que jamás se prestó. dinero público que desaparece a cambio de nada, de aire. Exacto. Pero se pone peor. Quizás el detalle más escalofriante que describen las fuentes es un presunto esquema con procedimientos médicos. Ujú. La acusación es que se llegaban a realizar múltiples cateterismos cardíacos a un mismo paciente. Procedimientos invasivos que no necesitaban simplemente para facturarle al seguro. Espera. ¿Me estás diciendo que sometían a personas a procedimientos médicos de riesgo sin necesidad, solo para cobrar? Esa es la acusación que está sobre la mesa. ¡Qué locura! Y la otra cara de esa moneda es que, mientras eso supuestamente ocurría, otros afiliados que sí necesitaban esos mismos procedimientos y con urgencia, no los recibían. Se quedaban en lista de espera. Se quedaban esperando. En esencia, era un sistema que presuntamente desviaba los recursos de la salud de los más vulnerables hacia un grupo de centros privados, de profesionales que se estaban enriqueciendo. Es que eso ya cruza una línea muy oscura. No es solo robar dinero, es jugar con la vida de la gente de una forma muy directa. Ujú. Entiendo ahora por qué el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso complejo. Claro. No es un simple desfalco. No, para nada. La designación de caso complejo le da a la Fiscalía más tiempo para investigar, lo que te indica que la red es amplia. Claro, Involucra, según las fuentes, no solo a funcionarios, sino a médicos, dueños de farmacias, clínicas privadas. toda una estructura. Y sobre la cifra, aunque se está investigando, una de las piezas que analizamos habla de irregularidades que podrían superar los 40,000 millones de pesos. 40,000 millones. Es una cifra astronómica. Lo es, pero insisto, el impacto real no se mide en pesos, se mide en la confianza rota y en la salud que se puso en riesgo. Y en el centro de todo esto hay una figura que es compleja, porque no es el típico político de carrera, ¿verdad? Hablemos un poco de Santiago Jacín. Cierto, su perfil es clave para entender una parte del debate. Las fuentes lo describen como alguien que viene de una familia adinerada, lo que en el país se conoce como rico de cuna. No es alguien que necesitara el dinero. Para nada. Pero hay otro elemento muy personal y dramático. Padece esclerosis amiotrófica lateral, ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa muy severa y progresiva. Lo cual, en cualquier otra circunstancia, pues generaría una enorme empatía. Pero aquí pasa algo curioso. Uno de los análisis que leímos sugiere que la reacción social ha sido muy diferente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, sociológicamente hablando. Sí. El argumento de esa fuente es que a pesar de su condición médica tan delicada, la percepción pública general no es de compasión. Es una observación muy cruda. Wow. Parece que la naturaleza de los crímenes que se le imputan,
atentar contra la salud de la gente común, de los que dependen del seguro público, anula por completo la pena que su enfermedad podría generar. Es durísimo. Refleja un nivel de hartazgo social tremendo, ¿no? Como si la gente dijera, tu drama personal no borra el daño que presuntamente causaste al colectivo. Exactamente esa es la lectura. Y esto nos lleva directamente al segundo punto que mencionábamos. Cómo el caso Hassin se ha convertido en el símbolo de un debate mucho más grande. Sobre el papel de los empresarios en la política. Exacto. Claro, porque esa fue una de las grandes promesas del gobierno actual, ¿no? La idea de que el problema eran los políticos malos, los de siempre. Y que la solución era traer a gente exitosa del sector privado, de la llamada sociedad civil, para que administraran el Estado con eficiencia y honestidad. Precisamente. Y lo que argumenta una de las fuentes con mucha contundencia es que esa narrativa, pues, se ha venido abajo. ¿Ah, sí? El análisis es demoledor. Afirma que cerca del 85% de los implicados en los grandes escándalos de corrupción recientes, y menciona casos muy sonados como Pulpo y Calamar, no son políticos de carrera. 85%. Son empresarios. Personas que, según se alega, llegaron al gobierno y utilizaron sus cargos para expandir sus fortunas personales. O sea que la idea de que el empresario es, por definición, más honesto o más capaz para gestionar lo público, queda, como mínimo, severamente cuestionada. Desafía por completo esa narrativa. ¡wow! Y no es solo el caso de Senasa. Las fuentes conectan esto con otros ejemplos para mostrar que no es una excepción, sino un patrón. Mencionan mucho el caso del canódromo. Ah, sí, ese caso también ha generado muchísima polémica. ¿Puedes recordarnos de qué se trata? Claro. Es una acusación muy directa. La empresa del actual ministro de la Vivienda, llamada CBS Development, compró un terreno propiedad del Estado, de un valor inmenso, por un precio que se describe como irrisorio. ¿Irrisorio? Apenas el 17% de su valor real de mercado. Un 17%. Eso es prácticamente un regalo. Pero lo más sospechoso es el cuándo, ¿cierto? Ahí está la clave de todo. La transacción se cerró solo 3 días antes de que él fuera nombrado en un altísimo cargo público. No puede ser. Precisamente en el sector de la vivienda. Las fuentes la presentan como un conflicto de intereses de libro. Claro, ¿cómo puedes regular un sector en el que acabas de hacer un negocio tan ventajoso con el propio Estado que ahora representas? Esa es la pregunta del millón. Y lleva a una crítica que va más allá de las personas. Es una crítica al sistema. Hay una analogía en uno de los artículos que me pareció brutalmente precisa. La de Drácula, ¿verdad? Esa misma. Es que es genial. Decía que nombrar a personas con enormes intereses privados en un sector para que dirijan las instituciones públicas de ese mismo sector es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Es una imagen potentísima y describe el problema a la perfección, porque la crítica de fondo no es si la persona es buena o mala intencionadamente. Es el sistema. Es que el sistema mismo la pone en una posición casi imposible. Otro de los análisis usa una expresión muy dominicana. Dice que se nombra gente que ya tiene el rabo metido en las mismas áreas que van a supervisar. Uf. Se crea un entorno donde es casi inevitable que, consciente o inconscientemente, se terminen favoreciendo los intereses privados por encima del bien común. Y como era de esperar, este cóctel de acusaciones, política y dinero ha explotado en el debate público, especialmente en las redes sociales. Y aquí entramos en el tercer eje. Las ramificaciones éticas. Una de las más visibles ha sido la controversia en torno a la hija de Santiago Hassin. Sí, esto se ha vuelto un fenómeno viral muy desagradable. Resulta que ella, en el pasado, fue una participante activa de la Marcha Verde. Un movimiento ciudadano anticorrupción masivo. Masivo y muy importante en el país. Claro, lo recuerdo perfectamente. Fue un movimiento que movilizó a cientos de miles de personas. Pues ahora las redes se han llenado de memes y comentarios. Toman fotos de ella en esas marchas con pancartas contra la corrupción y las ponen al lado de las noticias sobre las acusaciones contra su padre. Es un ataque muy directo y personal. Lo que plantea una pregunta muy incómoda sobre los límites de la crítica. ¿Es justo hacer a los hijos responsables por los presuntos actos de sus padres? Exacto. La indignación es comprensible, pero ¿dónde se traza la línea? Es que analizamos es muy crítica al respecto. De hecho, recurre a Aristóteles para calificar estos ataques a la familia como una táctica muy baja que desdice el debate. Claro. El argumento es que esto es una cortina de humo. Desvía la atención de los hechos del caso, de la evidencia, de la necesidad de justicia. Y lo convierte todo en un circo.
En un circo de ataques personales, se pierde el foco en lo que de verdad importa, la rendición de cuentas del acusado. Y esta crisis ética no se limita a las redes sociales, ¿eh? También ha salpicado al propio sistema de justicia. Hay otro caso que se menciona que es bastante llamativo, el de un abogado. Sí, el del abogado Jorge López Hilario. Este caso es fascinante porque muestra las puertas giratorias en el sistema legal. Él formaba parte de un equipo especial del gobierno, un equipo de alto nivel dedicado a recuperar bienes robados al Estado en casos de corrupción. O sea, estaba del lado de los que acusan, del lado del Estado. Exactamente. Era en teoría uno de los buenos. Pero de repente renuncia a ese equipo. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace inmediatamente después? Asume la defensa de uno de los principales acusados en otro gran caso de corrupción. No puede ser. Pasó de perseguir el delito a defender al presunto delincuente. El conflicto de intereses parece gigantesco. Inmenso. Se podría suponer que tiene información privilegiada, que conoce las estrategias de la Fiscalía desde adentro. Es, como mínimo, éticamente muy cuestionable. Y así lo presentan las fuentes. Y si juntas todas estas piezas, se empieza a ver un panorama más amplio. Sí. Tienes este caso del abogado, tienes otras denuncias que mencionan las fuentes sobre el mal uso de bienes incautados por parte de algunos funcionarios, tienes el temor que expresa otro abogado a que haya presión del Poder Ejecutivo sobre los jueces. Se va dibujando una crisis de confianza generalizada, ¿no? No es solo Senasa, es la sensación de que las instituciones, en muchos niveles, no están funcionando como deberían. Exacto. Y todo esto bajo un gobierno que llegó al poder con la bandera del cambio y la lucha frontal contra la corrupción. La decepción ciudadana debe ser enorme. Es una decepción palpable en el tono de los análisis. La promesa de cambio se siente, para muchos, traicionada. Y esa es la imagen completa que nos deja la lectura de estas fuentes. Entonces, si tratamos de juntar todo, ¿qué es lo que nos queda? Está claro que la Operación Cobra es mucho más que un fraude. Muchísimo más. ¿Se ha convertido en una especie de espejo para la sociedad dominicana? Uno que devuelve una imagen muy incómoda. Yo creo que sí. Refleja esas tensiones profundas entre lo que se prometió y lo que se está viviendo. Muestra la relación conflictiva y a veces tóxica entre el poder económico y el poder político. Y sobre todo, nos recuerda el costo humano, real y doloroso de la corrupción. No son solo números en un presupuesto. Son tratamientos médicos que no llegan. Es la confianza en el sistema que se evapora. el caso destapa un problema sistémico que va más allá de si un puñado de personas va a la cárcel o no. Exacto. Se expande para cuestionar la ética de los abogados, los límites del debate en redes sociales y, bueno, la validez de un modelo de gobierno que apostó por figuras del empresariado como la gran solución. Sí. Pero para terminar, hay una reflexión final en una de las fuentes que me parece muy provocadora, porque nos invita a ir más allá de la indignación del momento. A ver. Sugiere que, en lugar de quedarnos en los ataques personales o en la simple condena a los individuos, la verdadera oportunidad aquí es otra. Es analizar las prácticas fraudulentas que se destaparon en Senasa, la facturación por servicios no prestados, los procedimientos innecesarios, etc. Y reconocer algo fundamental. ¿Qué cosa? Que muchas de esas prácticas son una réplica, casi un espejo, de lo que también ocurre en el sector de los seguros privados. Ah, eso es muy interesante. O sea que el problema no es exclusivo del sector público. Para nada. El problema es el sistema de salud en su conjunto, público y privado. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuál sería? ¿Podría este escándalo, con toda la indignación que ha generado, ser el catalizador que se necesita? No solo para castigar a los culpables de este caso, sino para forzar una reforma profunda, estructural, en la supervisión y regulación de los servicios de salud en todo el país, tanto en lo público como en lo privado. Quizás esa sea la única forma de que algo bueno pueda salir de este tanque de pus.